Tamara, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Nelson. ¿Me escuchan bien? ¿Fuerte y claro? Fuerte y claro, completamente, pues estamos acá listos para iniciar este diálogo contigo. Gracias de verdad por estar con nosotros. Me gustaría, obviamente, tu impresión. Tamara, obviamente, el día de las elecciones, yo fui muy sincero. Eh, Te uno, vi, se, uno se sí. bajonea, ¿verdad? Yo dije, ya se van a la casa del ritmo. Y cerré la transmisión. La gente dice, eres resentido, que no sé qué. Bueno, pero es que la verdad ya estaba el tema dado. Nadie Lobo había ganado. No me pidan que sea hipócrita. Entonces estaba cabreado. Y cerré. Tamara, ¿qué sentiste? A ver, Nelson, yo creo que empecé a darme cuenta de que este iba a ser el resultado durante todo el trayecto del domingo. Yo estuve como delegada en la Embajada del Ecuador en Países Bajos y miré a las 300 un poco más personas que se acercaron a ejercer su derecho al voto. Lo voy a decir aquí como no como una queja, ni mucho menos, pero sí como visibilizando lo que muchas personas hemos tenido que enfrentar y vamos a seguir enfrentando. Y es más, lo que muchos de los líderes y las lideresas de la Revolución Ciudadana han enfrentado. Yo fui hostigada ¿Ya? todo el día por la representante del Grupo 25 Construye, Wow. que todo el día se encargó de nombrarme como representante del narcotráfico. Lo hizo inclusive frente al embajador del Ecuador en Países Bajos cuando yo estábamos todos esperando que se escaneen las actas y yo no caí en las provocaciones. De hecho, guardé mucho silencio. Esta señorita, que del cual tengo el nombre, pero obviamente no lo voy a compartir todavía, inclusive gritó a las votantes que se acercaron a la embajada, como si fuera la dueña de la embajada, gritó, Wow. maltrató y digo. Pero más allá de eso, yo sí creo que se representa un poco la división que tenemos del país y creo que este mensaje de odio, que no es libertad de expresión, es ese rechazo, es inclusive esa estigmatización, Nelson, que yo lo vivo todos los días por ser quien soy, pero con este elemento político me demostró básicamente lo que estaba pasando. Y en un momento que hablamos dije, yo ya lo sabía y bueno, a procesar, esto es la democracia, a Ujú. veces se gana, a Pero veces no se se puede pierde. justificar la violencia, Tamara. Vea lo que le pasó a la asambleísta A Mónica Palacios Mónica del Estados Palacios también. Unidos. Así es, ese hostigamiento, pero además con este mensaje de odio y de agresión que aviva a la agresión y al odio frente a personas que nos podemos identificar con todo el derecho que nos asiste de algún partido u otro. Igual, es como si yo me hubiese pasado hostigando a quienes apoyan a Daniel Noboa por hacerlo. De ninguna manera, yo Claro. no soy así, confronto otras cosas, pero esto a mí me demostró básicamente la realidad cruenta del país, Nelson, y de esta gente que en sus complejos, en sus necesidades de agarrar poder para sentirse alguien y ser alguien, pues terminan menospreciando, agrediendo y violentando a quienes pensamos diferente, inclusive que no provocamos ninguna confrontación más allá que nuestra presencia. Porque el momento en que ella se dio cuenta que mi etiqueta representaba de quién yo era delegada, no se cansó de lanzar esas indirectas y ese hostigamiento Puchica. de arrogancia. Y bueno, esa es la realidad del país a los que yo sí quiero invitar, Nelson, a reflexionar. Tenemos el derecho de tener nuestras inclinaciones Por políticas y supuesto. no por eso debemos ser violentadas y estigmatizadas, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad ahora y bueno, hay mucho más de qué conversar Claro, yo creo todavía. que ya al final del camino ya han pasado algunos días, creo que es como cuando se juega algún tema de ganar y perder o cuando se está en el fútbol que también se gana y se pierde, entonces hay que saber aceptar las situaciones. Sabíamos que esto era 50-50, hoy hay muchas lecturas, e incluso hubo una de nuestro buen amigo Augusto Tandazo que casi le echó la culpa a las mujeres. La verdad que me pareció un poco errado el tema, hay gente que la verdad que sí concuerda con eso. Es una verdad que Noboa tuvo el mayor voto de las mujeres. Eso es verdad. Contigo lo hablamos si es que la mujer terminaba siendo el enemigo de la mujer propia, no dando nombres. Pero ¿crees tú que sí pasó algo parecido, Tamara? No como dice, o te lo dejo a tu consideración, como dijo Tandazo, es que era demasiado guapa y las mujeres pensaron que le iban a quitar el marido. Eso demuestra la esencia cavernícola, machista de quienes creen que tienen el poder de juzgar las decisiones de las mujeres.
e inclusive hay mujeres que juzgan las decisiones de otras mujeres. Y eso es machismo. Eso es el machismo que nos obliga a juzgar y a medir las decisiones de las mujeres, que no se hace con la misma virulencia ni con la misma vara las decisiones de los hombres. ¿Ya? A ver, ¿por qué el señor Tandazo no hizo el mismo análisis con los hombres? Me dirán porque la mayoría de los hombres votó por Luisa González. A ver, ¿y por qué votó por Luisa González la mayoría de los hombres? Además, aquí Ok, también, claro. sí, o sea, existe ya estas connotaciones de lo que a las feministas nos encanta decir, el sistema patriarcal, que es muy complejo explicar, pero básicamente es esa división, esa diferencia que la sociedad usa y utiliza para evaluar, para analizar a las mujeres versus a los hombres, porque no se utiliza con la misma virulencia, con la misma sentencia, el mismo análisis al voto de los hombres, sino que se va al de las mujeres. Por ahí ya salió una asambleísta electa a decir que el Ecuador no está preparado para una mujer presidenta. También me parece un análisis muy simplón, muy irresponsable, además con la misma candidata Luisa González, porque no podemos desmerecer Ujú. la cantidad de votos de apoyo que Luisa González recibió. Así No, es. no es que la diferencia es de más de 1 millón de puntos. Atención, No, estamos hablando 300.000 creo que son. de 300.000 votos que todavía está por definirse, pero son mínimos. Entonces, podríamos decir que casi la mitad menos uno del país está listo para una mujer presidenta, que sí que la mayoría se terminó por decantar por un hombre, y en este caso por Daniel Noboa, es verdad, pero vamos, tenemos que ser más responsables con los análisis, esperemos un poco las investigaciones cuantitativas, cualitativas, que nos permitan tener estos elementos para comprender qué fue lo que pasó y qué está detrás, no solamente del voto de las mujeres, sino de las provincias, por ejemplo, de la sierra, qué sucedió con los rangos de edad. Entonces, un poquito más de respeto a la mujer ecuatoriana, desde la candidata que disputó la presidencia hasta quienes acudimos a las urnas, ¿no? Ujú, totalmente, totalmente, sí. Tamara, ese es el tema. Y otra de las cosas que también se fue dando con ya la decisión es la conformación de la Asamblea y también las primeras impresiones que ha generado disputas tanto entre la señora Abad, el señor Noboa y el señor Alberto Dajic. Dos cositas que han marcado los primeros días, básicamente, ¿no? Porque básicamente como presidente electo tiene lunes, martes, miércoles, hoy 4 días de presidente electo, no posesionado, presidente electo, pero Tamara, eso no quiere decir que no es que no tiene importancia. Ya el señor Noboa tiene la importancia, no está posesionado, no puede firmar decretos, pero ya nadie le va a sacar ni nadie le va a quitar su investidura de presidente electo. ¿Crees tú que este silencio de Noboa va a marcar el ritmo de su gobierno? Me refiero a que no dijo nada de Abad, Abad se le adelantó, se le cruzó, se le trepó y dijo vamos a la consulta, algo que Daniel no ha dicho nada. Se destapó el tema de Dajic, que lo llevó a su diestra, a la derecha, ¿verdad? Lo sentó, no es un invitado por ahí aparecido, lo llevó a la primera reunión, es un mensaje poderoso, y se le hizo la crítica como tenía que ser, y tampoco ha dicho nada el señor Noboa. Tenemos 4 días de silencio. ¿Cómo interpretas eso? Como lo que va a hacer este gobierno, Como espero Lazo. equivocarme, pero además lo interpreto como fue la campaña de Daniel Noboa. ¿Cuántas intervenciones de más de media hora ha tenido el candidato durante la campaña? ¿Qué nos ha dicho? ¿Cómo comunica? Por ahí los comunicadores, las comunicadoras dicen la premisa de que todo comunica, hasta los silencios Oh, comunican. por Y a supuesto, mí por eso me supuesto. da la capacidad que tiene o no tiene el presidente electo para comunicar con claridad. ¿Qué es? ¿Qué es lo que va a hacer con el gobierno? ¿Qué va a suceder? ¿Quién va a ser parte de su gabinete? Y tenemos a su vicepresidenta comunicándolo todo. Y además, ¿desde qué perspectivas? Mira, Claro. yo voy a lanzar después una publicación porque me quedé pensando en esto de su primer pronunciamiento de Verónica Abad, que además tenemos que analizar, además, no solamente lo que van a hacer, lo que han hecho desde el lunes en adelante, sino tenemos que regresar a ver lo que ha significado los discursos y los mensajes, tanto del presidente electo como la vicepresidenta electa. Y Verónica Abad tuvo y ha tenido, desde que se lanzó a la palestra, sus posicionamientos claros de privatización, de no creer en el Estado, y además anuncia una consulta popular donde yo tengo la sensación, ojalá me equivoque, que nos va a consultar o básicamente va a oficializar la privatización del Estado Va con a querer preguntas hacerlo, claro.
validar las decisiones de privatizar el Estado y de arrebatarlos el rol del Estado de garantizar los derechos a la ciudadanía y haciéndolo eso básicamente por voto popular. Estoy hablando conjeturas aquí porque es un poco lo que me quedé pensando. Lo mismo tenemos con un presidente electo que no dice nada. De verdad, es que no dice nada, no comunica nada y apenas las palabras que dice, no llego yo a tener un discurso que me permita a mí comprender y analizar y visibilizar qué nos espera. Y yo tengo esta sensación, Nelson, que a lo mejor va a ser un Guillermo Lasso versión 2. No va a cambiar nada, va a empeorar mucho la situación y vamos a ver a una ineptitud quizás de un gobierno que no puede responder frente a la cruenta realidad del país. Y ahí lo dejaría yo en términos de la expectativa porque no sabemos. Y permíteme que una cuña, Por favor, el día de ayer miércoles a la mañana, Fabricio, y en su espacio de opinión y comentarios sin rodeos, nos dio una clase magistral de historia que muchas veces él hace y un recorrido de quién es Alberto Dajic y qué ha representado, no él como persona, sino las políticas que Alberto Dajic ha representado en la vida política del país. Vayan, escuchen, está en la página primera plana, el comentario sin rodeos de Fabricio Vela de ayer miércoles, porque ahí refleja y dice qué significa la presencia de Alberto Dajic, que no va sino en un encaje y un engranaje de un discurso privatizador y de ausencia de derechos por parte del Estado. Ok, eso es importante porque además la gente no lo conoce, ¿no? No lo conocen. Paola decía algo cierto. Ahora resulta que cuando estaba Correa, siempre apoyando a Luisa, decían que sí, que Correa, que no sé qué. Y ahora resulta que aparece un personaje de la vieja, pero vieja política, con este tema económico muy ortodoxo, y resulta que es el gran asesor, ¿no? Es una contradicción bastante grande, porque incluso, para que sepan y para los que más critican, si vamos a poner a comparar y si alguien va a decir, lo que pasa es que Correa es prófugo, porque eso es lo que te dicen, ¿no? Pues te cuento que Dajic también estuvo prófugo, ¿no? Entonces sí, Correa lo indultó, creo que le dio la amnistía, precisamente porque consideró que dentro del proceso fue un tema injusto. Eso no quiere decir que sus políticas dentro de su formación sean las adecuadas para el país. Por ejemplo, y ya lo dijo el señor Dajic, ese va a ser el consejo a Noboa. Él no va a cambiar. Dajic, a la edad que tiene, no va a cambiar. No va a decir, no, lo que pasa es que con el señorito Noboa yo he reflexionado. No. Dajic le va a decir, tú lo que tienes que hacer es eliminar subsidios, aumentar años de jubilación, porque es una aberración. Ya lo dijo. Y Claro, con el IES además, ¿ah? ¿Perdón? ¿Qué va a pasar con el IES? Con el IES, por eso. Instituto Nacional de Seguridad Social. Claro. O sea, ¿cuál va a ser esas propuestas de cuidado del rol del Estado de garantizar derechos? Es que es básico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que poner mucho ojo y estar a la expectativa, estar muy vigilantes en estos meses, Nelson, porque a la final es un gobierno que va a terminar tomando las riendas del país, ¿no? Claro, y a lo que iba con esto, Tamara, porque me parece que es importante llevarlo al debate y a la reflexión. Vivimos en un momento de necesaria agilidad para buscar una solución. Esto es real, ¿no? Por eso la muerte cruzada, ¿no? El país no avanzó, Lasso no dio la talla, Lasso dijo muerte cruzada. Ok, vivimos en inseguridad, en cosas que nos ahogan todos los días. ¿Por qué mi molestia al silencio? Porque se supone, Tamara, sin necesidad de que debemos exigirle a Noboa un cambio, pero ya, ahorita, ¿no? Sin necesidad de eso, al menos respuesta a estas dos inquietudes, a estas dos posturas para darle tranquilidad a su gobierno. Y eso me causa mucho ruido porque no dice nada. Entonces, yo recuerdo, no sé a quién entrevistaba y me decía de la RC, nosotros trabajamos con sentido de urgencia, creo que era Marcela. Trabajamos con sentido de urgencia. El sentido de urgencia, Tamara, es, ok, me voy a sentar, primer conflicto, porque es un conflicto mediático. Mi vicepresidenta, lo solucionamos hoy. Segundo conflicto mediático, el señor Dajic, lo solucionamos ahora, hablamos, porque sí, pues tiene que él, te digo así, si sale Noboa y nos explica y dice, oh, Sheman explica bien, uno dice, bueno, es verdad, entendemos, pero nada, Tamara, nada, y eso a mí sí me llama la atención. ¿Qué podemos esperar, Nelson, de alguien que tiene cero experiencia en lo público,
que inclusive arrancó esta campaña con el 4% de la intención de los votos, y seamos honestas y honestos, creo que ni el Ecuador, ni el mismo Daniel, ni Verónica Abad nos esperábamos estos Ni los resultados. papás de Cero Novoa. preparación, cero capacidad de leer la urgencia del país, porque además no provienen, no vienen y no la sienten. Yo hablaba antes de entrar a esta conversación contigo, Nelson, con un querido amigo que estamos todavía debatiendo cosas, y yo defiendo esto y quiero dejarlo aquí, la importancia de la representación y el liderazgo propio en las luchas, en las transformaciones. Yo no puedo pedir, digamos, a un hombre que luche las batallas por erradicación de la violencia de género que me corresponde a mí como mujer. Sí puedo decirle que sea parte de esta lucha. Por ejemplo, el movimiento indígena no puede esperar que un mestizo o un hombre blanco solucione los problemas y conflictos en el movimiento indígena, porque eso tiene que ser a través del liderazgo y la representación propia de quienes hacen parte de ese movimiento. Viceversa, Nelson, cuando tenemos un país con una población con demasiadas necesidades, atravesando extremas urgencias de lo básico, de salud, de educación, lo que siempre digo, Nelson, que lo viven todos los días en su piel, en su vida, en el miedo, en el pavor, que no tienen qué comer, que tienen que decidir a qué hijo o hija llevar a la escuela, al colegio, están pensando inclusive abandonar el país a costa de arriesgar su vida porque no hay empleo, no hay seguridad, que viven extorsionados. O sea, yo hablé con personas migrantes el día domingo que tienen miedo de poner fotos en las redes sociales porque les extorsionan a las familias en el país, Nelson. O sea, a eso hemos llevado, a esa Claro. realidad. Y si no comprendes, no entiendes, esa realidad no te atraviesa, poco o nada podrás hacer para darte cuenta de la urgencia. Y veamos además quiénes conforman el gobierno de Daniel Noboa, van a conformar el gobierno de Daniel Noboa empezando por él, porque si no vives, no sientes, no palpas, no te atraviesas esa realidad, ¿cómo puedes tú tener un liderazgo y una representación propia de esa realidad para transformarla? Obvio que Daniel Noboa no tiene absolutamente ninguna urgencia de ver y acomodar todas las circunstancias del país para asegurar que las extorsiones paren, porque seguramente su burbuja, su mundo, como el de Guillermo Lazo, no les afecta. Entonces, yo cuando digo que el gobierno de Daniel Noboa, en mi sensación, en mi análisis, que puede ser muy limitado, atención, para mí va a ser un Guillermo Lazo versión 2, no va a cambiar nada y se va a empeorar todo y vamos a vivir de silencios y de burbujas, Nelson, esperando que estos meses que va a ser de gobierno, Guillermo Lazo versión punto 2, vamos a decir Moreno versión punto 3, nada, destrucción del país, falta de institucionalidad y con un discurso y una posibilidad concreta desde la representación de Verónica Abad, que atención, ahí viene una derecha inclusive de discursos fascistas que no hemos puesto atención y que está entrando en terreno y que llega al gobierno con intenciones claras de privatización del Estado y de arrebatar derechos a la ciudadanía. Estos meses nos queda para, creo yo, asimilar, para darnos cuenta de lo que ha pasado, para hacernos responsables además como ciudadanía de esta decisión colectiva. Y yo te voy a ser honesta, Nelson, a mí lo que me mueve y me da un poquito de esperanza y un poquito de sol, por cierto, que ya hay invierno y no hay sol, pero ese sol es que es un tiempo corto y 2023 está a la vuelta, perdón, 2025 está a la vuelta de la esquina. Y ese 2025, ¿cómo lo avisoras? Hablaba Rabascal de que está intentando ser parte de, y también vemos una RC que está pasando por algunos tropiezos. Veíamos a Marcela renunciando, por un lado. Y por otro lado, Tamara, ¿qué hacer para ganar? Porque al final estamos conscientes de que toma la decisión el que se deja llevar por el cartoncito. ¿Crees tú que al final, en el 2025, que está a la vuelta de la esquina, la RC, que tiene un voto duro, que tiene gente, que no se puede despreciar, tiene que al final también sacar su muñequito de cartón, por decirlo así, al final para conquistar ese indeciso? Porque si no, con mucho respeto a quienes dicen que hay que vender una política seria y de profundidad y de proyectos, que estoy de acuerdo, van a seguir perdiendo, Tamara. Creo que el trabajo, el análisis sesudo, responsable, porque no podemos quedarnos con el trino Rafael Correa de tristeza al mostrar los votos de las mujeres. Me parece irresponsable e irrespetuoso con las mujeres ecuatorianas que nos sumamos y que creemos en el progresismo. Creo que tiene que hacer sus deberes, tiene que hacer sus tareas internas de reflexión y análisis sesudo que les permita comprender por qué por segunda vez consecutiva no alcanzan ese 50% más uno o romper ese techo ya no de vidrio ni cristal, sino de cemento del voto
para poder pensarnos en un 2025 de un frente amplio de las izquierdas progresistas, y hablo en plural, la diversidad de las izquierdas y de los progresismos en el país, que incluyen movimientos de mujeres, ecologistas, campesinos, etcétera, etcétera, pueda armarse una gran coalición. Vemos a Carlos Rabascal llamando a esa concertación, y yo creo que se puede ser una respuesta paralelamente. La Revolución Ciudadana tiene que hacer sus deberes. Lo que está pasando ahorita en redes, ventilando estos conflictos, lo que dijo Pierina Correa, que está encabezando nada más, nada menos que la Asamblea Nacional, frente al análisis que ella hace de forma irresponsable e irrespetuosa con las mujeres y con la misma candidata Luisa González, tengo que decirlo así, tienen que tener esa capacidad de conglomerar, de autocrítica, de reconocerse, Nelson, y de humildad, de mucha humildad. Bien cierto que ha sido un movimiento perseguido, proscrito, estigmatizado, pero al mismo tiempo tiene esa responsabilidad, ese voto duro de llamar a esa concertación o hacerse parte de esa concertación y dejar estos miedos, estas inseguridades que les mantienen en el ostracismo solamente entre ellos y para ellos o para ellas. Tenemos que ser capaces, yo siempre digo, de acordar, desacordar para poder avanzar. Y seguramente después de este gobierno van a ser más las cosas que nos unan a los progresismos y a las izquierdas que aquellas que nos separen. Todo está en la capacidad de los líderes, hombres, la mayoría, de asumir esa responsabilidad, abrirse para que existan las lideresas y los líderes de muchos frentes que permitan esa concertación. Carlos Rabascal ha puesto la invitación sobre la mesa. Yo creo que nos queda a todas y a todos como ciudadanía evaluar, responder y hacer los deberes internos desde los movimientos sociales o territoriales a los que conformamos, de los que somos partes y de los que somos conformamos y somos parte. Eso quería decir. Así que, Nelson, ahí está, hay mucho todavía por analizar con responsabilidad y dejar un poquito el dolor del golpe electoral de lado, o para procesarlo como cada quien de la forma que ha podido hacerlo. Creo yo que todas y todos lo hemos hecho, y empezar a asumir la responsabilidad hacia el 2025 de sostenernos y resistir este año que va a ser, me temo yo, muy duro y muy cruento con la ciudadanía ecuatoriana. Así es, Tamara, estaremos muy atentos a que todo esto se dé, de verdad, toca seguir adelante, toca ver, ojalá que se analice, se profundice y por el bien del país se logren acuerdos importantes y necesarios. Tamara Hidrobo, tus palabras para despedirnos. Sí, Nelson, veamos, esperemos. El Ecuador es un solo país que está dividido. Nuevamente reflexionemos cómo aportamos a las estigmatizaciones, a las violencias y a frenar los discursos de odio. Y a la ciudadanía hermosa que me escucha en el país, yo sé que los días son muy duros, muy complejos. Espero que puedan alegrarse o resguardarse o calentarse en lo poquito, mucho que el país nos puede ofrecer de cosas positivas. Una de esas cosas, veamos, esperamos, increíble, es el sol. Yo entro a casi 3 o 4 o 5 meses de oscuridad donde no voy a sentir el sol, y créeme, es muy duro, y eso me confronta mucho con la realidad de un país tan rico y tan hermoso que tenemos. Defendamos ese país hermoso que tiene y se merece días mejores. Así que veamos qué pasa, qué sucede, y a seguir procesando todo esto con responsabilidad, pero no nos olvidemos también de disfrutar lo poco, mucho que tenemos de bienestar y de sol y luz en el país tan hermoso que somos. Un abrazo, Nelson. Chao, Tamara, nos vemos. Chao, chao. Chao.